para que lo vayamos resolviendo. Yo ya estoy trabajando en ese material para que podamos tener una idea clara de cómo se va resolviendo este tema, ¿verdad? Entonces, por favor, damos inicio a la presentación. En el chat me pueden decir si me logran escuchar bien, si logran ver la presentación. Solo necesito que me confirmen para poder empezar. ¿Se logra ver la presentación? Perfecto. Ok. Bueno. Entonces, continúo. Cuando hablábamos de análisis vertical, yo la semana pasada les mencioné que es la forma de cómo nosotros podemos nosotros analizar los estados financieros. Al inicio yo les presenté a ustedes los estados financieros que vamos a ver en el curso, que es el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, cuando aplicamos nosotros el método de razones financieras, este está pactado por medio del método vertical. Yo les hice mención a ustedes que iba a estudiar o enfocarme con ustedes a estos dos métodos que se imparten acá en el método de análisis, que es el de porcientos integrales totales y parciales y el método de razones, pero razones simples únicamente. Si nos da tiempo, vamos a ver razones estándar. De lo contrario, vamos a continuar con la resolución del enunciado que yo ya tengo preparado para ustedes. Entonces, estos serían los métodos de análisis. Otro método de análisis que existe es el método horizontal. Para que ustedes me entiendan más o menos cómo se analiza un estado financiero. Cuando hablamos nosotros de método vertical, yo les mencioné de que se analizaba de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Viendo ustedes los estados financieros, el balance general o el estado de pérdidas y ganancias, cuando habla de método vertical, las fórmulas se van a aplicar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y ellos, los que encontramos, son porcientos integrales totales o parciales y método de razones financieras simples y estándar. Nos vamos a enfocar en las simples, que es la base que tiene el programa. Luego teníamos lo que es el análisis horizontal. Cuando nosotros estamos hablando del horizontal, el análisis horizontal, ahí se recuerda, si el vertical es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, el horizontal es hacia los lados, ¿verdad? Y esto se da usualmente cuando nosotros analizamos o comparamos estados financieros de un año con otro año. Por ejemplo, el año 2000 con el año 2001, cuál fue la evolución del resultado. O, en su caso, cuando nosotros queremos analizar estados financieros y queremos compararlos con la competencia. A esto ya se unen otras características, que por ejemplo, usted quiere analizar la fábrica de jabones Dove con la fábrica de jabones Palmolive. Las dos producen un mismo producto, que es el jabón. Entonces debemos de analizar bajo los mismos parámetros de estados financieros para darnos cuenta qué producto es más rentable, qué empresa es más rentable. Y por eso se llama análisis horizontal, lo cual analiza los estados financieros que están a la par, o en este caso que pueden compararse. A eso se refiere. Y dentro de ellos encontramos el análisis de aumentos y disminuciones y el análisis de método de tendencias. Estos no los vamos a ver por la situación de tiempo, tampoco están en el programa. El de aumentos y disminuciones está estados financieros comparativos y estado de flujo de efectivo. Pero yo se los doy solamente como parte de los métodos de análisis, que eso sí es bien importante que lo tengan ustedes claro. Y luego tenemos el método de punto de equilibrio, en la cual comúnmente se dice no se gana ni se pierde, pero mi enfoque es de que en el punto de equilibrio por lo menos sacamos la ganancia deseada. Todo lo que invertimos lo recuperamos y la ganancia que nosotros deseamos. Y entonces existe por fórmula, por margen de ganancia y por gráfica. Y el control presupuestal, que es únicamente para ver, alguien me hizo la pregunta la semana pasada,
¿Cómo se ejecuta el control presupuestal? Pues es simple y sencillamente, usted hizo una proyección, se lo digo sencillamente por el hecho de que, para que usted pueda ir entendiendo cómo es, lógicamente lleva una serie de procesos y de pasos que hay que seguir para poder ir determinando cómo se va ejecutando ese presupuesto. Pero en resumen es, usted simple y sencillamente pacta gastar 100 quetzales en una semana. Conforme va transcurriendo la semana, usted va viendo cuánto le va quedando de esos 100 quetzales. Entonces usted va controlando su presupuesto, a eso se refiere. Pero eso se lo estoy poniendo un ejemplo sencillo. Analizado bajo estados financieros, hay otros mecanismos que se deben de aplicar. Bueno, entonces cuando hablamos del análisis vertical, que es el enfoque que tenemos, nosotros decimos que son comparaciones verticales estáticas. Son las que se hacen entre un conjunto de estados financieros pertenecientes a un mismo periodo. Es donde nosotros vamos a poder, si lo quieren ver así, armar los estados financieros en base a datos que nos brindan de la empresa. Ahí no nos van a decir a nosotros caja y bancos es tanto, las ventas fueron tanto. No, simple y sencillamente nos van a dar ciertos datos como por ejemplo la rotación del activo, la razón de financiamiento, conceptos que ustedes deben de tener claros de qué parte del estado financiero nos están hablando. Yo me recuerdo que en la semana le envié a una compañera que está en el chat, le envié una información con relación a razones financieras. Le envié el material que yo utilizo para este tema, y la razón es porque vi que ella mandó un librito, pero a veces el libro es muy bueno, los libros son muy importantes. El problema está de que en estos casos, si está la información que necesitamos, pues perfecto, no está malo, y al contrario me parece muy bueno y muy buena iniciativa de la compañera querer colaborar con todos, y de veras que se lo agradezco mucho. Pero también debemos estar enfocados en los temas que vamos a evaluar. Pues al final ese material a ustedes les puede servir de todos modos. El libro que pasó la compañera, los otros materiales que se han enviado en el chat, pero sí es bien importante que los podamos tener para poder estudiar. Y entonces cuando hablamos de análisis vertical, hablamos de las comparaciones que se hacen, que son de cuentas estáticas, y las que se hacen en un conjunto de estados financieros pertenecientes a un mismo periodo. Yo necesito saber cómo está la integración del activo circulante, el activo fijo, pasivo corriente, pasivo no corriente. Eso se hace en base a razones financieras. Y las clases de análisis me dice que son para usos internos y para usos externos. Entonces, cuando hablamos nosotros para usos internos, es por ejemplo la gerencia, por ejemplo el departamento de contabilidad, por ejemplo la junta directiva. Para usos externos había mencionado, por ejemplo, para poderle solicitar un préstamo, ¿verdad? Para un proveedor, quiere saber cómo está nuestra información. Entonces eso sería un ejemplo para usos externos. Entonces me dice para usos internos, los que se practican con fines administrativos. Me menciona que solo se practican con fines administrativos y que sirven para explicar los cambios efectuados en las situaciones financieras de una empresa, el cual ayuda a medir y regula la eficiencia de las operaciones que se lleva a cabo, permitiendo apreciar el factor de producción. ¿Ya? Siempre les he mencionado a ustedes como futuros administradores y auditores deben de estar en la capacidad de poder analizar los estados financieros. Ustedes no los van a hacer, ustedes los van a leer, y ustedes van a estar en las condiciones académicas, con condiciones laborales, de poder decirle a la administración cuál es la debilidad que tiene en la administración que se está ejecutando, porque esa es la visión que nosotros tenemos que tener, que la administración, el gerente general o la junta directiva va a confiar en nuestros comentarios, porque se recuerdan de que ellos asumen que nosotros estamos en la total capacidad de poderles a ellos direccionar la empresa e indicarles dónde están siendo más efectivos, dónde no están siendo tan bien efectivos y dónde podríamos maximizar la efectividad de nuestra empresa para hacerla más productiva y más rentable. Y para usos externos dice que los análisis para usos externos tienen como objeto saber si es conveniente conceder un préstamo y hacer determinadas inversiones en la empresa
ya que permite conocer los márgenes de seguridad con que cuenta el negocio. Entonces al final, pues solicitar un préstamo a un banco, necesito un préstamo porque necesito crecer. Entonces nosotros tenemos que tener claro de que la empresa va por buen camino, saber que la empresa está siendo bien rentable. Eso nos va a ayudar bastante para poder nosotros solicitar con confianza un préstamo. Les había hablado de un proveedor también, solicitarle crédito. El proveedor nos puede indicar, mire, su empresa sí está bien o no está bien, pero previo a eso nosotros ya tenemos el análisis y poderle indicar al cliente si nuestra empresa es capaz de pagar ese crédito o no, ¿verdad? Lo más importante es de que tengamos claridad de los números que reflejan los estados financieros. En otro caso, o otro punto, es una inversión. Una inversión, nosotros necesitamos comprar maquinaria para poder producir. Automáticamente sabemos nosotros que la información que está arrojando la empresa es un sinónimo de capacidad a futuro, que vamos a comprar maquinaria y sabemos de que la empresa va a mantener esa rentabilidad durante los próximos 5 años y vamos a poder pagar esa maquinaria. Ahí se le pone que las empresas hacen inversiones de millones de quetzales para poder estar actualizados y poder tener herramientas útiles para poder producir y poder crecer, pero para ello se necesita hacer inversiones grandes. Entonces la empresa tiene que estar segura de que si puede o no puede, pero para ello va a solicitar el apoyo de ustedes como administradores y como contadores a determinarles o ustedes pueden indicar con la plena confianza si puede usted solicitar un préstamo, si puede solicitar usted la compra de activos fijos, de maquinaria para poder producir, pero eso se va a basar de acuerdo a su experiencia y a su capacidad. Y entonces tenemos los tipos de análisis, que eran los que habíamos mencionado en el análisis vertical: procedimientos por cientos integrales, de los cuales se dividen parciales y totales, y procedimientos razones financieras, que es por razones simples y razones estándar. La base para mí siempre va a ser, primero, de que usted tenga la capacidad de poder decirme el esquema general de los estados financieros, cómo está integrado un balance general y cómo está integrado un estado de resultados. Teniendo usted claro eso, ya caemos a la siguiente etapa: poder analizar qué porcentajes representa cada cuenta que integra los estados financieros, y para ello tenemos el análisis de porcientos integrales, parciales y totales, y luego caemos al análisis que ya a nosotros nos toca pensar por medio de razones que son simples y estándar. Y entonces veamos, me dice: procedimiento de porcientos integrales consiste en la separación del contenido de los estados financieros a una misma fecha correspondiente a un mismo periodo en sus elementos o partes integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación con el todo. ¿Qué les está diciendo este concepto? Por ejemplo, yo voy a analizar activos fijos, ¿sí?, o activo no corriente. Resulta que activo no corriente, en su valor integral en los estados financieros, representa 1.000.000 de quetzales. Ese 1.000.000 de quetzales, en relación al total del balance general, puede ser que represente, por medio de la fórmula que yo les voy a explicar, un 20%. Ese es un porciento total. Ahora, cuando nosotros decimos un porciento parcial, yo veo ese activo no corriente o activo fijo que está integrado por otras subcuentas, digámoslo, mobiliario de equipo, digamos, vehículos, maquinaria, terrenos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de esas integraciones del activo no corriente, recordemos de que yo les había mencionado que representa el 20% del activo total, y esa cantidad es 1.000.000 de quetzales. Ese 1.000.000 de quetzales yo lo voy a integrar en todos mis activos.
que mobiliario y equipo represente 200.000, que maquinaria 150.000, que vehículos 500.000 y que el inmueble represente la diferencia para llegar al millón. Entonces, esa integración de ese activo fijo va a representar la cantidad parcial en relación al total del millón que representan los activos no corrientes. Entonces a eso se le llama reducción a porcientos integrales parciales, porque le estoy asignando qué porcentaje representa el activo en mis estados financieros en relación el equipo, el vehículo, la maquinaria en relación al total de activo no corriente, que es de 1.000.000. Entonces al final me está dando cómo se reduce la presentación de los estados financieros por medio de porcentajes, y eso se le llama porcientos integrales parciales. ¿Por qué? Porque representa una parcialidad, de los estados financieros totales. Entonces, de esa manera es como ustedes deben de analizar cada una de la integración de las cuentas de los estados financieros. Ahora bien, veamos lo que les acabo de mencionar. Reducción a porcientos a nivel total consiste en reducir una cifra cualquiera de un estado financiero en base a ese mismo estado financiero. Esto significa que se está estableciendo la participación porcentual de la partida sujeta de examen en relación a un todo de ese mismo estado financiero. Esto es pura teoría, que lógicamente a ustedes lo que les interesa es entenderlo a más claridad. Esto lo vamos a entender en un ejemplo práctico que traigo acá en esta presentación. Yo les voy a explicar cómo se maneja. Para que me entiendan esta parte teórica, lógicamente es importante, pero en la práctica vamos a terminar de comprender lo que es porcientos a nivel total. De igual manera vamos a ver reducción a porcientos a nivel parcial, el cual me dice consiste en reducir una cifra de un segmento de un estado financiero. Ojo, estamos hablando de lo que yo les mencionaba, del activo no corriente o el activo fijo. Consiste en reducir el activo no corriente, les dije que tenía un valor ponderado de 1.000.000 de quetzales. Entonces lo vamos a reducir a ese segmento o sección del mismo estado financiero. Esto significa que se está estableciendo la participación porcentual de la partida sujeta de examen con relación a una sección del estado financiero, dividido porcentualmente cuánto representan de ese 1.000.000 de quetzales. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces veamos acá. Y entonces me gustaría saber si logramos ver el ejemplo un poquito más claro. Vamos a ver. Ahí estamos. Por favor me pueden decir en el chat si se logra ver. ¿Se logra ver ampliamente la presentación? Me confirma para poder avanzar y poder presentar bien. ¿Se logra ver la presentación amplia de la pantalla del ejemplo que tengo? Gracias. Bueno, entonces veamos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tengo, por ejemplo, vamos a ver, sí se ve, perfecto. Entonces aquí tengo, por ejemplo, empresa SA, estado de resultados, y vamos a ver la relación entre un estado de resultados ventas y su costo de ventas. Entonces, aquí tal vez vamos a apreciar un poquito diferente porque las ventas van a representar el 100% de la base total a analizar.
Y entonces, ¿qué sucede? Si ustedes agarran el producto A, el producto B y el producto C, me da un total de ventas de 699.500. Entonces, como mi base es total, va a ser siempre 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Para poder determinar el porcentaje que integra cada producto, por simple división, 250 dividido entre 699.500, verá que este producto representa el 35%, 300.000 dividido en 699.000, verá que representa un 42%, y 149.500 dividido entre 699.500, que representa el 21%. Y entonces la suma total es el 100%. A esto se divide el tema de porcientos totales. Y parciales me va a dar el valor del segmento de este activo y lo va a dividir entre la integración. En este caso de las ventas no lo vamos a poder, no lo vamos a poder visualizar como tal, porque para estado de resultados las ventas se vuelven el 100% de análisis, ¿verdad? Entonces, pero veamos acá en el costo de ventas. Como les mencioné, las ventas se vuelven, en este caso, mi razón de ser de su calculadora a la mano, van a ver lo siguiente: más 135.000 me da un total, es el total del costo de ventas, pero ¿cuánto representa en relación al valor total? Y mi base total, ¿cuál es? Las ventas. Entonces decimos nosotros 360.000 dividido en 699.500 de por ciento. Esto se vuelve reducción a porcientos totales, que de mi total de las ventas yo determino cuánto representa mi costo de ventas. Ahí estamos bien. Ahora bien, para determinar mis porcientos parciales, yo digo, fíjense, que mi costo de ventas, para analizar mi reducción a porcientos parciales, va a representar el 100% de la integración del costo de ventas, que yo digo acá que son 125, 100 y 135, me da 360. Sobre esta cuenta yo voy a determinar cuánto representa el producto A, el producto B y el producto C, y eso se vuelve reducción a porcientos parciales, porque estoy analizando parcialmente lo que refleja la integración de una cuenta del estado de resultados. Y en este caso yo digo 125 dividido entre 360, 125.000 dividido entre 360.000, eso me da que este producto A representa parcialmente el 34% de este total de costo. Luego hago lo mismo con 100.000 quetzales, lo divido entre 360.000 y me dice que este producto representa el 27%. Y luego hago lo mismo, 135.000 dividido entre 360.000 y me dice que ese producto representa el 37%. Entonces, esta integración del costo de ventas, que yo lo tomo de análisis parcial, representa el 51% del total de las ventas, y parcialmente cada cuenta representa de la integración del costo de ventas 34, 27 y 37%, para que me dé un total del 100%, pero ¿de qué? De este valor que estoy analizando. Entonces ahí es donde se llama reducción a porcientos totales, que sería este, y parciales, que es el valor parcial de la cuenta de estados financieros que estoy tomando para su análisis acá. Eso es bien importante que lo tengan, porque de esta manera van a poder ustedes analizar la integración más adelante de razones financieras, porque el tema de razones financieras se analiza por medio de análisis, datos incompletos, reducción a porcientos totales y reducción a porcientos parciales. Entonces lógicamente tienen que tener esa picardía, esa astucia de poder pensar y analizar cómo se integran las cuentas de los estados financieros. En este caso este tema es sencillo porque prácticamente estamos viendo la base porcentual de cada cuenta. Espero que acá les haya podido quedar claro cuál era la integración de porcientos totales y porcientos parciales. Veamos, vamos a relacionar el balance general. El balance general va a tener un análisis un poquito más completo. ¿Por qué? Espero que yo les reduje ahorita acá la pantalla solo para que veamos algo. Lo que sucede es de que, por ejemplo, el total del activo va a representar el 100%. Ahí se recuerdan que total de activo debe de ser igual
igual a total de pasivo. En este caso mi total de pasivo va a ser de 2.399.500. Eso representa el total de mi activo, que sería el 100%, mi base del 100%. Y por eso lo tengo acá en totales. Entonces cuando yo digo, bueno, representemos el porciento total del activo circulante, que también lo conocemos como el activo corriente, y decimos, el activo circulante tiene un valor de 1.592.000, que es la suma de todos estos valores. ¿Cuánto representa este valor en relación al total del activo, que es de 2.399.000? Si introducimos ese valor a nuestra calculadora, me va a decir su activo corriente o circulante representa el 66.35% de su activo total. Entonces a ustedes, cuando les llegue a preguntar el gerente general, mire, por favor dígame cuánto tengo, cuál es el porcentaje de... Y entonces ese día tiene que tener claro, tengo el 66% de disponibilidad. Perfecto, eso me dice que la empresa está generando efectivo. ¿Me explico? Porque así es como se manejan las conversaciones a nivel gerencial. No necesita usted decirle, mire, 1 millón, 2 millones, porque esa cifra puede ser X cifra que no le va a dar mayor reflejo si usted lo relaciona en su conjunto. Por eso es que se llama reducción a porcientos totales. Y entonces vemos nosotros el activo fijo, que tiene 796.000, y me dice que esos 796.000 dentro de los 2.399.500 me representa un 37.17%. Entonces al final ya tenemos 66% y el 33%, sabemos que hay una diferencia, y me dice que yo lo tengo en inversiones a largo plazo, que es de 11.500. ¿Y cuánto representan esas inversiones? 0.48, ni el 1%. ¿Esto de qué me puede servir en algún momento? Porque alguna empresa puede decir, mira, tenés dinero invertido, pero ¿y cuánto me representa? Ni el 1%, entonces no puedo hacer uso de esa inversión. Entonces son ciertas cualidades o características que deben de tener la socia para poderlas expresar, para poder responder y poderle servir de análisis a la gerencia o a la junta directiva. Luego nos vamos a porcientos parciales. Basado bajo el mismo criterio, nos damos cuenta que mi activo corriente es de 1.592.000. Eso va a representar el 100% de mi activo circulante. Entonces ahora bien, yo quiero saber cuánto representa. Lógicamente voy a tomar, mi base va a ser mi activo circulante como 100% y dividir las cuentas integrales de cada mis cuentas integrales del circulante una a una. Por ejemplo, esta tiene un valor de 205.700, la divido entre 1.592.000 y entonces a la operación me va a dar un resultado de un 12%, 12.92%, un 13%. Entonces posiblemente a usted el gerente le diga, mire, por favor dígame cuánto representa caja de bancos en los estados financieros. Mire, usted tiene en disponibilidad un 13%. Entonces ahí ya le va dando más o menos una idea porcentualmente de cuánto tiene disponible del 100%, ¿sí me explico? Bueno, y aquí hay otra cuenta bien importante, lo que yo siempre les he mencionado, los inventarios, que es la razón de ser de una empresa. Si no hay mercadería para vender, la empresa no va a crecer. Pero aquí tenemos algo bien claro, porque me dice, mire, ¿cuánto tengo yo en inventarios en relación al total de mi activo? ¿Qué activo? Total. Me dice que 979.500 representa el 40% del total del activo, del 100%. Entonces, eso me puede decir dos cosas. Tengo demasiado inventario, ¿por qué no he vendido? Porque me representa el 40%, un 10 más y es un 50%. Estoy como que, ¿qué pasó con las ventas? Y eso me dice también, en parcial yo digo 979.000 dividido entre 1.592.000, eso me dice que representa el 62% redondeado del activo circulante. Entonces usted ya le está dando cierta claridad a la gerencia de cómo están sus cuentas y en dónde debe poder ser capaz de maximizar. Y una de ellas sería, vendamos
es que necesitamos vender esos inventarios. Tenemos el 40%, ese 40% debería estar en un 10% y nosotros estar listos para seguir produciendo. Me explico. Pero depende de la situación. Puede ser que este inventario haya salido hace una semana y se está empezando a colocar. Al final, todas esas cualidades o características hay que tenerlas claras para poderle dar respuestas a la gerencia. De esta manera yo trato de cumplir con ustedes con el tema de reducción a porcientos totales y porcientos parciales, que así es como se analiza porcentualmente. Y esta es la base que nosotros tenemos que tener, porque en razones financieras analizamos el porcentaje de ciertas cuentas para dar ciertas respuestas a la gerencia general. Bueno, y entonces ahora me voy a... Vamos a ver. Y entonces ahora me voy a analizar el tema que nos interesa, que son las razones financieras. Y dice que las razones financieras son las relaciones existentes entre los diversos elementos que integran los estados financieros. Estas no incluyen aspectos cualitativos, que son cualidades, son simplemente un método de análisis señalado por probables puntos débiles. Entonces, eso es lo que ya les mencionaba. Vamos a integrar nosotros cuentas de los estados financieros de acuerdo a ciertos parámetros, ciertos porcentajes, y poder determinar la situación de la empresa. Una observación muy importante dice: no es conveniente limitar el uso de las razones ni su aplicación en cada caso concreto. Esto lo que me da a entender es de que no existe una regla para poder utilizar las razones financieras, solamente existe el análisis y la aplicación correcta de ese análisis. Lo cual quiere decir, yo quiero determinar cuánto tengo en mi activo circulante o en mi activo corriente, yo puedo utilizar una fórmula u otra fórmula que sea aplicable. No necesariamente va a ser la misma, y eso ustedes lo pueden comprobar cuando estén resolviendo algún ejercicio. Un compañero puede calcular de una manera el resultado de una cuenta y ustedes utilizar otra fórmula para ver si llegan al mismo resultado, y se van a dar cuenta de que sí es posible, sí es accesible. Solo puede decirse que antes de calcular una razón debe precisarse la relación existente entre sus elementos y si la relación es lógica, lo que les comentaba. Yo puedo calcular de una manera la integración de una cuenta y el compañero puede analizarlo de otra manera, pero el objetivo primordial es de que los elementos sean los correctos. Es, por ejemplo, que alguien me diga: mira, gente, yo quiero hacer un licuado de banano, por ejemplo. Pero ese licuado de banano lógicamente necesitas tener los ingredientes básicos para poderlo llevar: leche, agua, banano, ¿ya? Para poderlo realizar. Ahí tiene los elementos necesarios para poder alcanzar el objetivo. Pero ¿qué pasa si el otro compañero dice: yo también quiero un licuado de banano, pero en lugar de echarle banano le echa papaya? Entonces ya no está haciendo la misma comparación. Por eso es de que el ejemplo dice que deben de ser razones que tengan relación entre sus elementos. Entonces usted tiene que darse cuenta que la fórmula que usted va a escoger es la fórmula la cual es la lógica y la necesaria a aplicar para resolver esa duda o esa incógnita que le está surgiendo en la resolución de su trabajo. Y algo que tenemos que tener bien importante antes de que cuando ustedes ya sepan que se pueden utilizar una u otra fórmula, eso es como todo. El uso abundante de razones para un mismo fin es nocivo. Entonces eso sí es bien importante. Cuando ustedes les digan pueden utilizar una u otra fórmula para poder analizar los estados financieros, hay que tener claro, el utilizar bastante cantidad de de bastantes razones financieras les puede crear un problema, porque los puede como que atordecer, los puede tupir, y
en cierto momento ya no les puedo dar las ideas para poder pensar más. Entonces eso hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Luego tenemos ciertos conceptos que necesito que los tengan bien claros antes de que entremos de lleno a poder resolver un ejercicio, que es una razón. Una razón dice que es la relación lógica de algunas partidas cuyos elementos analizados tienen un comportamiento lógico. Entonces una razón puede ser la relación lógica entre varios elementos. Una razón se vuelve la relación lógica de la integración de ciertas cuentas para poder llegar a determinar una cantidad, una cuenta, etcétera. Dice que es la comparación de dos cifras que permiten establecer interdependencia lógica una sobre otra. Por ejemplo, veámoslos así rapidito, solo les voy a lanzar una idea. Alguien puede, por ejemplo, decir, mire, ¿usted sabe qué nivel de endeudamiento tiene mi empresa? Ah, bueno, ustedes fácilmente, porque dominan y controlan, saben claramente que el activo es todo lo que la empresa posee, pero el pasivo es todo lo que debe. Entonces, por ejemplo, si yo de activo digo que tengo un número que sea sencillo, 10 quetzales, es todo lo que yo tengo, 10 quetzales, pero resulta que de pasivo, que son las obligaciones, tengo yo 9 quetzales. ¿Qué me dice eso? Que el 3 quetzales de activo, pero si debo 9 quetzales en pasivo, mi empresa está totalmente endeudada. No tengo, o sea, estoy próximo a la quiebra. Porque ¿qué pasa si vienen mis proveedores y me empiezan a cobrar? ¿Cómo les voy a pagar? Si lo único que va a darles mi mobiliario de equipos, mis propiedades y todo lo que representa mi activo para solventar esa deuda. Al final me quedo sin nada. Entonces es, ojo, muy importante tener claro cómo poder analizar. Y esa es una razón, porque ahí dice, es la comparación de dos cifras que permiten establecer la independencia lógica de una sobre otra. Yo analicé las cuentas de activo y las cuentas de pasivo y me di cuenta de que estoy endeudado. Esa es una razón para poder analizar claramente, ¿verdad? Una pregunta, ¿sí me están escuchando? Solo porque vi un icono acá que decía que no se estaba escuchando el audio. ¿Sí me están escuchando? ¿Me pueden contestar? En el chat. Perfecto, sí, es que lo que pasa es que vi que decía algo como que estaba apagado, entonces dije, pero si estoy hablando y no me están escuchando. Perfecto. ¿Ok? Entonces continuemos. Entonces ya sabemos lo que es una razón. Entonces, en la presentación de la clase número 7, hasta ahí nos quedaríamos. Yo ahorita voy a abrir la otra presentación que sería la de la clase 8, que me imagino que la mayoría la tiene, y vamos a continuar. Entonces me van a esperar un segundito en lo que empiezo a trabajar con la otra presentación. No se me van a ir a almorzar. Relájense un poquito. Te quiero ver algo.
acá chat si ya tienen la otra presentación, se logra ver en la pantalla. Bueno, perfecto, entonces continuamos. Perfecto. Entonces tenemos las razones financieras. En la clase número 8, el tema a ver eran razones financieras, ya es la aplicación. ¿Se recuerdan que traemos de la clase 7? Tema de análisis vertical, ya vimos reducción a porcientos integrales totales parciales. Vimos que era una razón, ya sabemos que la relación lógica entre dos cuentas para poder obtener un resultado. Y entonces ahora vamos a empezar ya un poco más de lleno la teoría de razones financieras. Veamos, valga la redundancia, la teoría. Yo tuve la oportunidad de trasladarle a alguna compañera un legajo como de 20 páginas que hablaba sobre toda la teoría de razones financieras. Ahí está la fórmula o las fórmulas, ahí está la teoría de cada fórmula, qué significa. Y entonces es importante que ustedes empiecen a familiarizar con ese material, y la razón es porque para poder resolver un ejercicio hay que tener claro esto: la base, la teoría, las fórmulas y sobre todo el análisis lógico. Entonces empecemos con razones financieras. Dice que el objetivo es de que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala tenga la capacidad de conocer la verdadera situación económica de la entidad por medio del análisis de razones financieras, por medio del análisis de los estados financieros, que pueda tomar decisiones acertadas para optimizar los recursos, utilidades y servicios de una empresa, y que esté en la capacidad de proporcionar información clara, sencilla y accesible en forma escrita a los grupos interesados en los estados financieros. Fíjese que yo la presentación a Cecilia Janet me está preguntando dónde las envié. Las envié a un chat, no sé qué chat, no sé si usted está en algún chat, pero no tenga pena. Yo creo de que todos los compañeros que están en chat me pueden mandar un mensaje y con gusto yo se las estoy enviando nuevamente. Y si ya se las envié, pues no saturemos el chat de tanta información. Con gusto yo se las puedo enviar. Si gusta finalizar la presentación, les dejo mi número de teléfono y con gusto me pueden escribir y yo se los estoy enviando. La idea es que tengan ustedes ese material para poder continuar o llenar el contenido del curso. Entonces ya vimos cuáles son los objetivos. Entonces ahora vamos a entrar de lleno. Clasificación de razones. Esto es bien importante. Hay que tener claro el esquema de las razones para que nosotros podamos determinar a dónde ir a investigar. Como les mencioné, ustedes ya no están ustedes ya no están en la etapa de hacer estados financieros, de llenar los estados financieros. Ustedes van a estar en la etapa de poder armar estados financieros o leer estados financieros. ¿Por medio de qué? De razones financieras. Entonces me dice, las razones se dividen en razones de solvencia, razones de estabilidad o cobertura, razones de rentabilidad y razones de actividad. ¿Qué es lo que sucede con estas razones? Más o menos cada razón me va a decir a mí qué parte del estado financiero necesito analizar. Aquí se divide en 4 segmentos, pero cada segmento tiene una diversidad de fórmulas que ustedes deben de aprender a utilizar en base a la información que les den en el enunciado. Entonces, por ejemplo, las razones de solvencia. ¿Qué entendemos nosotros por solvencia? Yo le pregunto a ustedes, mire, ¿usted está solvente? Usted rápidamente lo que hace es de que se le viene a la mente, dice solvente, me está queriendo decir si tengo dinero. Y entonces usted ya rápido financieramente va usted a hablar y dice, ¿será que tengo efectivo en caja? ¿Tengo efectivo en bancos? Y entonces usted se analiza la parte de su estado financiero y se va al balance y dice usted, estas razones están en la parte del activo corriente o circulante. ¿Por qué? Porque ahí está todas las cuentas de caja y bancos, todas las cuentas que relacionan a la solvencia de mi empresa, mercaderías, etcétera. Entonces, ahí en esa parte del estado financiero es donde usted debe de analizar. Ahora bien, les dice razones de estabilidad o cobertura. A ver qué entendemos por estabilidad o cobertura. La clase termina, Denis Guadalupe Toledo, la clase termina a las
a la 1:45. A la 1:45 ya tenemos las 13:47, pero aquí hasta que el cuerpo aguanta, hasta que nos corten la llamada. Ustedes me dicen de todos modos, yo voy a tratar de avanzar un poquito, pero me interesa avanzar. Es importante de que podamos avanzar. Por mí no hay ningún problema. Sigamos acá hasta que nos corten la llamada. Yo sé que ya tienen hambre, si yo tampoco he almorzado, si yo le di corrido desde auditoría 1 hasta ahorita, imagínense. Esa gastritis va a estar buena, pero todo sea por ustedes. Se aceptan hamburguesas a domicilio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me dice? Las razones de estabilidad, lo que me dan a mí a entender es de que, por ejemplo, qué tan estable está la empresa y dónde encontramos la estabilidad nosotros de la empresa. ¿En qué parte del estado financiero? Ver cuánto tengo yo de activo versus cuánto tengo de obligaciones. ¿Se recuerdan la comparación que les hice hace un momento? De 10 quetzales que había en activo, 9 debía la empresa. La empresa no está estable. ¿Por qué? Porque debe casi el 90% de lo que tiene. Entonces, ahí es donde se ve la relación de estabilidad. Cuentas de activo versus cuentas de pasivo. Y entonces ustedes ya se están dando cuenta qué parte del estado financiero estamos analizando. Razones de rentabilidad. ¿Dónde se vuelve rentable la empresa? En el área de ventas. Entonces ustedes ya se van al estado de pérdidas y ganancias y analizan esas cuentas. Ventas, costo de ventas, ganancia bruta. Ahí les va a estar diciendo qué tan rentable puede estar la empresa. Entonces ahí es donde se encuentran esas razones que ustedes deben de analizar. Y las razones de actividad es, por ejemplo, a qué se dedica, la rotación de los activos, la rotación de los pasivos, es otra integración. Entonces, vean, para mí es bien importante que ustedes tengan bien clara en qué parte del estado financiero vamos a analizar, y aquí es donde empieza la clave. Eso es como cuando ustedes están jugando tiro al blanco, tienen una pluma o un pincho que ustedes van a lanzar a la pared donde está el área donde ustedes deben de colocar el pincho o el alfiler, no sé cómo le llaman al final, para poderlo trasladar y tirar. Y entonces ustedes van a ver en qué parte de esa área ustedes van a colocar esta pieza. Lo mismo sucede con las razones financieras. A ustedes les van a dar los estados financieros, o mejor dicho, les van a dar la información. Ustedes, de acuerdo a su capacidad de poder tener el esquema de los estados financieros, ustedes van a ver a dónde van a direccionar su análisis. Ahí van a ver, esto es bien bonito, bien entretenido, pero para ello necesito que tengan ustedes la base teórica para poder entender. Por favor, si me cortan la llamada, por lo menos me mandan un mensaje y me dicen, mire, ya no está en línea, porque así no sigo yo hablando puro loquito por acá. Entonces tenemos las razones de solvencia, y aquí me dice, son mediciones de la capacidad a corto plazo de la compañía para pagar sus obligaciones. ¿Dónde estoy solvente? Que espera que sean realizadas en un periodo no mayor de un año. Ojo ahí. Entonces, razones de solvencia me está diciendo que va a analizar activo corriente y pasivo corriente, porque son en actividades no mayores a un año. Y tenemos dentro de ella las fórmulas índices de solvencia, liquidez, solvencia inmediata y activo defensivo. Estas son las fórmulas que van a utilizar. Lógicamente, no sé si ya recibieron también el prontuario de fórmulas, espero que ya se los envié. Si no me avisan, se los envío. Y entonces ustedes dicen acá, las razones de solvencia, ustedes tienen el esquema general del estado financiero, aquí lo tienen, y aquí en rojo les coloqué qué parte del estado financiero están analizando con esas razones. Me dice activo corriente y pasivo corriente. Lógicamente las cuentas, pues ustedes ya las tienen que tener claras cuáles son. Ahí se recuerdan que esto es base para que ustedes puedan armar bien sus estados financieros. Pero yo les estoy aquí mencionando qué parte del estado financiero se va a analizar. ¿Sí me explico? Entonces, ahora bien, cuando seguimos analizando las razones, decimos que las razones de solvencia, y aquí están, miren, activos corrientes dividido pasivos corrientes de solvencia. Liquidez, también llamada pro del ácido, activo corriente menos inventario dividido pasivos corrientes. Todo está integrado en activo y pasivo corriente. Solvencia inmediata, efectivo más valores negociables dividido pasivos corrientes.
Activo defensivo sería activo defensivo dividido desembolsos diarios, que sería caja, por decirlo así. Entonces aquí tienen ustedes las fórmulas, estas se las entregué yo en el prontuario, si no yo se las envío, no hay problema. Razones de estabilidad son las que miden el grado de protección a los acreedores e inversionistas a largo plazo. Ahí se recuerdan, ¿qué tanto tengo yo para poderle pagar a estos mis clientes, que son mis proveedores o mis acreedores? Son los activos que no son utilizados por lo general de capital de trabajo. ¿Cuáles son los que no son utilizados de capital de trabajo? Mis activos fijos. Es decir, son los activos que se utilizan como garantía, mis inmuebles, mis vehículos, etcétera. Esos son mis activos de garantía. Y dentro de ello tenemos las siguientes fórmulas: índice de estabilidad, inversiones de activos fijos, índice de propiedad, razón del endeudamiento, razón de solidez y razón de cobertura financiera. Entonces, cuando estamos analizando la integración del balance, nos vamos a estas cuentas de activo no corriente, porque ya dijimos de que son las cuentas mayores a un año: mobiliario de equipo, inmuebles, terrenos, maquinaria. Y pasivos no corrientes, ¿qué tanto tengo yo capacidad para pagarle a mis pasivos no corrientes? Y dentro de ellos yo digo que mis pasivos corrientes podemos tener acreedores a largo plazo, ¿sí? Una hipoteca. Entonces aquí puedo ver yo qué tanto tengo yo capacidad de pago a largo plazo. Ojo ahí, a ustedes les pueden decir, miren, necesito saber, el gerente les puede preguntar, miren cómo está mi empresa de aquí a unos 5 años. Entonces usted ya está analizando cuánto debe usted a más de 5 años. Y usted le puede decir, miren, la empresa está en un 50-50, 50% tiene para pagar, o mejor dicho, tiene 50% de deuda y tiene 100% de activos no corrientes. Entonces está bien, porque está un 50% de lo que debe de consumir de sus activos corrientes, no corrientes. Entonces mucho ojo con eso. Y las fórmulas, pues aquí ustedes las tienen: estabilidad, activo no corriente, que sería el activo fijo dividido pasivo no corriente. Inversiones en activos fijos, patrimonio, aquí ya me agarra otra cuenta, patrimonio, activos fijos netos. La propiedad, patrimonio dividido activos totales. Endeudamiento, pasivos totales dividido activos totales. Solidez, activos totales dividido pasivos totales. Y cobertura, me dice que es utilidad antes de gastos financieros y gastos financieros. Luego me dice razones de rentabilidad, que es la productividad. Eso es, razones de rentabilidad, la productividad, dónde están las ganancias de la empresa. Mide el éxito o fracaso que tiene la empresa durante un periodo de tiempo, por lo general un año. Estas razones son las que muestran utilidad o pérdidas operacionales. Esta es la razón de la empresa: cómo están sus operaciones, son productivos e improductivos. Si tiene un margen de utilidad, una fórmula: rendimiento de capital, margen de utilidad de renta bruta, margen de utilidad neta, sistema de cupón, rentabilidad de la inversión y utilidad por acción. Entonces ustedes aquí ya van a analizar los dos estados financieros, vean, estado de resultados y balance general. ¿Qué vamos a ver dentro del estado de resultados con relación a esa parte de las razones? La ganancia bruta, la ganancia del ejercicio, la suma total del activo que se integra acá y el patrimonio completo o capital. Aquí es donde nosotros estamos analizando. Ya me acordé, es un dardo el que ustedes están lanzando cuando analizan una razón. Ese dardo ustedes van a decir a qué parte del estado financiero lo van a lanzar, y eso es lo importante de las razones financieras: tener claridad de qué parte del estado financiero van a analizar para poder resolver alguna razón en su estado financiero. Y dentro de ello tenemos margen de utilidad, utilidad neta, ventas netas, tasa de rendimiento, que sería la utilidad neta versus dividido el patrimonio, utilidad bruta, que sería la utilidad bruta dividido las ventas netas, utilidad neta en ventas, que sería la utilidad neta en ventas dividido las ventas netas. Adicional tenemos el sistema de Dupont, rentabilidad en las ventas por rotación del activo. Rentabilidad de la inversión, que sería utilidad neta dividido activos totales, y utilidad por acción, utilidad neta menos dividendos preferencial dividido el promedio de acciones comunes. Todas estas cuentas, pues de una u otra manera las tenemos que tener dentro de nuestro ejercicio para poder irlas reemplazando. Y por último tenemos las razones de actividad. Por ejemplo, eran 4. Son razones que nos muestran la actividad con la que la empresa está usando sus activos empleados
otras palabras, son las que miden la eficiencia de utilización de los activos que generan capital de trabajo. Entonces, ojo aquí estamos viendo nosotros activos de capital de trabajo, estamos viendo mercadería, ¿a ustedes? Entonces, ojo acá, cuando les digan a ustedes rotación, les están diciendo un número de veces. Por ejemplo, cuando ustedes le dan una vuelta, dan vuelta sobre un pie, están rotando una sola vez, a eso se refiere. Si ustedes dan 2, 3 vueltas, están rotando 2, 3 veces. Ahora bien, aquí era plazo, no plano, es plazo. Y el plazo me identifica como el tiempo o número de días, dependiendo qué es lo que me estén pidiendo, esa es la interpretación que tengo que tener. Y entonces en razones de actividad pues tenemos rotación de cuentas por cobrar, plazo medio de cobro, rotación de inventarios, plazo medio de venta, rotación de cuentas por pagar, plazo medio de pago, rotación de activo total, rotación de la planta, rotación de materias primas, plazo medio de consumo de materias primas, rotación de inventarios de producto en proceso y plazo medio de producción. Estas fórmulas pues son bien importantes que las tengan claras también, porque les va a servir para poderlas aplicar a la hora de estar armando sus estados financieros. Y las fórmulas pues aquí están, dice rotación de cuentas por cobrar, ventas netas a crédito dividido promedio de cuentas por cobrar, plazo medio de cobranza 365 dividido rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventarios, costo de ventas y dividido promedio de inventario, plazo medio de venta que sería 360 o 365 que sería el año comercial, dividido rotación de inventario. Y luego tenemos plazo medio de venta, ya lo había mencionado, 360 o 365 dividido rotación de inventario. Y luego tenemos rotación de cuentas por pagar, compras al crédito dividido promedio de cuentas por pagar. Siguiendo con las fórmulas, tenemos plazo medio de pago 360 o 365 dividido rotación de cuentas por pagar, rotación del activo total, ventas netas dividido promedio de activos totales, rotación de planta y equipo, ventas netas dividido promedio de activo fijo neto, rotación de materias primas, costo de materia prima consumida dividido promedio de inventario materias primas, plazo medio de consumo de materias primas 360-365 dividido rotación de materia prima y rotación de inventarios de productos en proceso, costo de producción y promedio de inventario de producto en proceso. Y por último, plazo medio de producción 360-365 dividido la rotación de producto en proceso. Son poquitas fórmulas, 29 fórmulas que ustedes deben de tener claridad para poderlas utilizar. Ahí se recuerdan que esto va a ser como cuando ustedes van al mercado a hacer compras, deben de saber escoger la verdura, la fruta, la mejor para que pueda ser digerible por ustedes y pueda ser de su satisfacción. Lo mismo sucede con estas razones. Para poder ustedes armar sus estados financieros deben de tener claro qué parte del estado financiero se está analizando, a dónde van a lanzar ustedes ese dardo y qué fórmula es la que ustedes van a aplicar. Eso es bien importante para poder entender este tema. Lógicamente, ¿qué es lo que va a hacer que ustedes entiendan todo esto? La práctica. Lamentablemente en cursos virtuales la práctica se vuelve un poquito difícil porque no es como que estemos en la pizarra presencialmente resolviéndolo y lo llevemos de la mano. Pero yo estoy trabajando en ello para poderles dar a ustedes una clase y resolver un ejercicio y que ustedes vean que es sencillo. Lo único que necesito es de que, si Dios lo permite, la próxima semana que empecemos a resolver este ejercicio, la mayoría o todos estén conectados para poder entender cómo se resuelve un ejercicio de eso con razones financieras, que ya lo tengo casi preparado. Y luego tenemos endeudamiento o apalancamiento. Dice que mide el grado de financiamiento por parte de terceros en los activos de la compañía. O sea, el nivel de control de los acreedores en los bienes de la empresa. Esto lo que me está diciendo es, por ejemplo, ¿cuánto le debo yo a mis acreedores por haberme trasladado fondos? Fíjense, pues, mide el grado de financiamiento por parte de terceros. ¿Cuánto el proveedor me ha dado a crédito para que yo pueda producir? O sea, el nivel de control que tienen los acreedores, porque algún acreedor me puede decir, ya me debes bastante plata, necesito mejor que lo arreglemos de otra manera, me voy a volver accionista suyo, por ejemplo.
Entonces dice el control de los acreedores en los bienes de la empresa. Se le conoce con el nombre de apalancamiento financiero. ¿Por qué? Porque me ha estado financiando. Yo no tengo plata para comprar, pero él me está dando crédito. O sea, mire la presentación de los activos financiados por deuda. Y el activo se le llama al inventario de mercadería. Yo debo ese inventario de mercadería, el proveedor me lo dio a crédito. Si el porcentaje es mayor al 60%, ojo, la empresa está corriendo un nivel alto de financiamiento que al final puede ser riesgoso. Lógico, el proveedor se puede poner en aquella situación donde puede decir, mira, me debes bastante, entonces ¿qué? Te voy a empezar a quitar tu equipo, tu maquinaria o algo por el estilo, donde la empresa está corriendo ya un riesgo por esta situación. Y la fórmula de endeudamiento pues es esta: pasivo total dividido activos totales. Todo lo que yo debo dividido todo lo que yo tengo, y si es mayor del 60% ya estamos fríos. Otro tipo de enfoque de endeudamiento es el capital contable, lo que tiene, o sea, el capital de la empresa dividido las obligaciones. Si es mayor al 67%, la empresa está en total riesgo. Entonces mucho ojo, eso hay que tenerlo bien claro. Eso es como cuando nosotros nos pagan la quincena. Nosotros ganamos 3,000 quetzales, pero respecto a los 3,000 quetzales yo debo 4,000, ya estoy totalmente endeudado. Así de sencillo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo mismo sucede con el tema del apalancamiento. El apalancamiento es cuando me están financiando a mí. Yo estoy produciendo playeras y resulta que mi capital consta de 50,000 quetzales, pero el proveedor yo le debo 40,000 quetzales en tela. Estoy totalmente endeudado con él. Mi empresa está en una situación muy difícil. Entonces, mis amigos, yo creo que ahí estamos. No sé si fue un poquito corrido, pero creo que traté de cumplir con la presentación de la clase número 8. Me gustaría saber si hay algún comentario, y si no, pues los dejo que vayan a almorzar tranquilos. Lo importante es de que hayan ustedes tenido o se haya entendido el desarrollo de la presentación. Como repito, estoy para servirles. Cualquier comentario, cualquier duda que ustedes tengan, aquí estoy. Ustedes me necesiten. Ya les dije, tengo lo que es la teoría de las razones financieras, las fórmulas, el prontuario y la información básica para este tema. ¿Alguna duda adicional antes de que nos vayamos de señal? Perdón. Ahorita se los doy. En los papeles. Este es mi número de celular, por si me quieren contactar para algún material con gusto, estoy para servir. Que si en los parciales vendrán ejercicios, pues para mí tendría que tener lógica el contenido del programa. Tiene que venir un ejercicio, porque entonces ¿cómo va a aplicar usted el contenido? Pero de una otra manera, pues en algo tendría yo que colaborarles para poderles hacer ponerlos a practicar. Que eso es lo importante. Es que lo que pasa es que se recuerdan, la lectura es bonita, pero también la práctica es importante, y ustedes como futuros administradores y contadores deben de tener bien claro de dónde salen los valores, de dónde salen las cantidades. Los parciales, pues solo eche pluma de que hoy estamos en la clase número 8. Son, para que usted me entienda, son 11 clases y luego vienen los parciales. Quiere decir de que ustedes y yo vamos a seguir conversando 3 sábados más. La clase 9 es el próximo sábado, la clase 10 es el próximo sábado y la clase 11 en 3 sábados. Para que le responda claramente su pregunta es: clase 9 el 9 de mayo, clase 10 el 16, clase 11 estamos el 23 de mayo. Quiere decir de que usted se está examinando el 30 de mayo, o ustedes están examinando el 30 de mayo. ¿Ya me dejaron? Entonces, ¿quieren que lo tengo por escrito? 30 de mayo, para que no se les olvide. Estimado,
Bueno, gusto poderles colaborar por esta vía. Cualquier duda, pues ya saben, estoy a la orden. Estamos platicando.